Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos no nos cuentan la verdad.
¿Qué tal, amigos de Estado de Alarma? Bienvenidos a un nuevo encuentro en el cual vamos a hablar de publicidad institucional. Porque el gobierno nos ha sorprendido y por la vía de urgencia ha decretado 112 millones de euros para los medios de comunicación o los agraciados que se queden con esos medios de comunicación, y nos ha sorprendido. Es verdad que esto es a continuación de un contrato marco que había vencido, del 2018 había vencido, y por lo tanto tenían necesidad de renovarlo y empieza a partir del 1 de marzo, pero un decreto sacarlo por la vía de necesidad de urgencia es algo que nos ha sorprendido. ¿Qué preocupaciones hay en el gobierno para que hayan sacado este contrato de 112 millones de euros? ¿Quiénes van a ser los agraciados? Ya sabemos que casi la mitad se la van a quedar las televisiones. Y bueno, me imagino que esta es la continuación del Salimos Más Fuerte que vimos en la pandemia. ¿Quién tiene respuesta para estas preguntas? Pues seguramente Benjamín López, que es el presidente de APAE, de la Asociación de Periodistas y Analistas por España. Benjamín, gracias por atendernos. ¿Qué te ha parecido? Un placer, como siempre, Luis. Sí. Pues me ha parecido poco sorprendente, la verdad, ¿no? O sea, porque, bueno, en primer lugar, porque ya existía un contrato de estas características. En segundo lugar, porque para este gobierno la propaganda es fundamental y al final la publicidad institucional, por mucho que lleve el nombre de publicidad, es propaganda. Toda publicidad institucional es propaganda, por lo tanto, es una maniobra de propaganda del gobierno que considera urgente y absolutamente necesario difundir mensajes propagandísticos, no publicitarios, propagandísticos entre la población, ¿no? Y matan dos pájaros de un tiro, porque en un momento en el que muchos medios están muy necesitados de ingresos, ¿no? La publicidad sabemos que se ha desplomado a consecuencia de la crisis económica y lo que viene, porque probablemente eso lo estamos empezando a ver en la primera ola del tsunami, pues muchos medios esperan esto como agua de mayo, y qué mejor forma de tener, diríamos, silenciados, un poco domesticados a algunos medios que esperan este maná de millones que va a ofrecer graciosamente su persona, ¿no?, a los medios de comunicación. Así que me parece una maniobra inteligente, demasiado inteligente y casi perversa. Sí, y para nada inocente. Teniendo en cuenta lo que pasó en plena pandemia, en la cual el gobierno sorprendió con unas ayudas de 100 millones y previamente había dado 15 millones solamente para las televisiones. Decía que era simplemente algo para ayudarles en una transición tecnológica y demás, pero no podíamos creernos eso, teniendo en cuenta que los medios muchos de estos medios han quedado en la ruina más absoluta después del coronavirus, con unas caídas de la publicidad brutales. Hablamos del 70% en el sector de la radio, el 60 o el 50% en el sector de la televisión. Como bien dices, estas ayudas para este tipo de medios en esa situación es más que necesario. Por lo tanto, claro, la pregunta del millón: estas ayudas no van a salir gratis. Detrás de esto habrán mensajes, como el Salimos Más Fuertes, de la primera ola. Ya estamos en la tercera ola. En la primera ola se nos dijo, salimos más fuertes. Pues era mentira. Vinieron 2 olas más. Y los datos demuestran que no solo no estamos menos fuertes, estamos más débiles y seguimos igual de desorientados. Benjamín. Claro. Sí, bueno, yo entiendo la publicidad institucional, la propaganda institucional la entendería desde el punto de vista de mensajes verdaderamente útiles para la población, ¿no? Mensajes ideológicos, ¿no? Porque esto de salimos todos más fuertes, unidos lo superamos, son mensajes meramente ideológicos, propagandísticos, manejados por Iván Redondo con bastante destreza, la verdad, desde la Moncloa. Pero para mí es bastante vergonzoso, ¿no? Bastante vergonzoso que se utilice el dinero público de todos los españoles en campañas de autobombo del gobierno, porque al final es lo que es. La publicidad institucional efectivamente tiene un marco legítimo en democracia, pero creo que son para informaciones de interés público. Es decir, mañana hay una gran nevada, pues puedes advertir a la población comprando espacios en los medios de comunicación. Pero para eso hay que pagar. Para eso hay que poner dinero en nuestro bolsillo para dar una información. No haría falta realmente, Luis. O sea, hay que dar, porque menudo medio de comunicación a los que hay que pagarles para que den una información de servicio público. Sí, no, es cierto, no habría que pagarla, y yo creo que no habría ninguna necesidad de pagarla, porque realmente para eso estamos los medios de comunicación, ¿no? Para dar informaciones útiles a la población, y esa sin duda lo sería. Quizá no es el ejemplo más afortunado, pero sí que hay determinados, a lo mejor, mensajes
que pueden tener una utilidad para el público y que a lo mejor no son meramente periodísticos y que podrían utilizarse. Sinceramente, se me ocurren tan pocos ejemplos porque realmente no merece la cuestión 100 millones de euros o 112 millones de euros. Es muy difícil de imaginar en qué te puedes gastar 112 millones de euros si no es en el autobombo y en mandar mensajes partidistas, ideológicos, que desde luego no tienen cabida en lo que yo entiendo como una publicidad institucional en un sistema democrático, ¿no? Pero bueno, es que a mí no me llama... O sea, sí me llama la atención, pero no me sorprende, ¿verdad? No somos inocentes y no me sorprende que Sánchez lo haga porque es que ya, tú lo acabas de recordar, ya lo ha hecho, ¿no? O sea, es una constante. Y sabemos además que este es un gobierno de cartón piedra que trabaja precisamente o que vive, mejor dicho, de la imagen y que dedica un enorme esfuerzo y mucho de su tiempo a vender mensajes, a vender imagen y que cuando rascas un poquito no hay nada. De ahí que tenga tanto interés, en primer lugar, por eso, en gastarse esos 112 millones de euros en difundir sus mensajes de autobombo y, en segundo lugar, lo que hablábamos al principio también, qué mejor manera de tener a los medios, diríamos, domesticados que prometerles una serie de millones que a lo mejor, si te portas mal, no llegan, ¿no? Ahí está. Por eso lo mínimo que se puede exigir, yo creo que es una absoluta transparencia en esto. Y aún así es imposible de controlar, porque quién sabe lo que se cuece dentro de cada medio, a qué acuerdos han llegado o no con un gobierno para recibir X dinero de publicidad institucional, en fin. Yo creo que el periodismo está herido y se aprovecha el gobierno de esas heridas y la necesidad de muchos medios de recibir dinero para sobrevivir con una especie casi de chantaje, si quieres, ¿no? Yo te doy publicidad institucional a cambio de que me trates bien. Creo que esa es la realidad. No, y sorprende porque esos mismos medios son los que después se quejan del pilfarro, de la utilización del dinero público, pero si va a ser dinerito fresco para ellos, pues claro. Bienvenido sea, ¿no? Claro, claro. Luego después a otros medios, luego es la utilización discriminatoria de estos medios, porque, por ejemplo, la mitad, según leíamos en algunas informaciones, probablemente se la queden en las televisiones, luego se la queden en otros medios. A mí entonces no me sorprende que las televisiones tengan todas el mismo discurso. La televisión prácticamente hagan un pasito como si estuvieran en una clase de baile. Desde luego, Luis, tenemos todo el derecho como ciudadanos y como periodistas también a sospechar que eso es así. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando los medios de comunicación están con una caída de la publicidad brutal, están en crisis la mayoría de ellos, están necesitando una inyección económica y se la dan en forma de unas ayudas que al final nadie sabe cómo se distribuyen, con qué criterio, de forma caprichosa, pues tenemos todo el derecho legítimo y es muy razonable y muy lógico, simplemente utilizando sentido común, de pensar esto que tú estás diciendo, ¿no? Que al final se reparte el dinero a cambio de ciertos tratos de favor, a cambio de no me des demasiada guerra, y a cambio, y luego vemos en la práctica como efectivamente muchos medios, o la mayoría, por no decir todos, repiten los eslóganes, el nivel, sí, y el nivel de crítica es muy moderado, ¿no? Para la que tenemos encima, porque es increíble. Tenemos una ruina económica brutal, somos el país con peor respuesta sanitaria al COVID del mundo, o de los peores, desde luego en el top 5 del mundo. Líder mundial y el nivel de crítica no está en concordancia con esa situación, ¿no? Efectivamente, porque yo cuando escucho, a veces en las televisiones, la otra vez tenía la televisión de fondo y escucho, es que no aprenden, y digo, van a hablar de Simón, van a hablar de Ilia. No, estaban hablando de unos chavales que estaban haciendo un botellón. Entonces, claro. España es líder mundial indiscutible en cuanto a contagios diarios del coronavirus se refiere. El número de casos detectados ya cada 24 horas supera los 1.800 cada millón de habitantes, pero siguen criticando, siguen pensando que la culpa es de los ciudadanos que nos portamos muy mal, ¿no? Y entonces el mismo gobierno que decía que no había que usar mascarillas, el mismo gobierno que decía que el coronavirus no iba a tener ningún tipo de consecuencia, pues ahora es el mismo que se intenta cubrir las espaldas con publicidad oficial. Claro. ¿Qué tendríamos que pedir los periodistas? ¿Tú qué crees desde APAE, desde la Asociación de Periodistas y Analistas por España, qué deberíamos pedir en respecto a la publicidad oficial? Quizás decimos, bueno, vale, no a la publicidad oficial,
Pero es que 112 millones en esta situación, cuando la gente está haciendo colas para una bolsa de comida, quizás es una tomadura de pelo. Bueno, yo creo que lo primero que habría que pedir es un reparto transparente, que se sepan bien los criterios en función de qué se reparte, porque a un medio le dan X y a otro medio le dan Y, que eso quede bien claro. En segundo lugar, habría que pedir que fuera la mínima indispensable, la verdad. Lo que pasa es que eso es tirar piedras contra tu propio tejado, hay que ser conscientes, ¿no? Al final, claro, ¿qué director de periódico, qué presidente de un conglomerado de medios audiovisuales rechaza una inyección económica de estas características? No, está muy bien, pero que después que no hablen de independencia. Claro, es muy difícil conjugar las dos cosas. Esta publicidad institucional, aquí, donde hace más daño es en la independencia de los medios. Claro. Y es que efectivamente, yo por eso digo que se aprovechan de que la profesión, de que está herida, pues claro, si tienes a un señor que está famélico y que no come, a cambio de una barra de pan le puedes pedir muchas cosas. Pues eso es un poco trasladándose similar a lo que está ocurriendo, ¿no?, en la profesión periodística. Si estás herido de muerte, si estás necesitado de dinero a toda costa para no cerrar, si alguien te viene con unos millones en la mano, pues probablemente casi un chantaje, estés dispuesto a hacer, claro, estás dispuesto a hacer muchas cosas porque no te queda otra, ¿no? Pero bueno, ¿qué le pediríamos? Por lo menos que el reparto sea transparente y totalmente equitativo, ¿no? Como que es a 10 medios y el resto ¿qué? ¿Y por qué a esos 10 y no a otros 10? ¿Y por qué esta cantidad a este medio y esta otra a este otro? En fin, no puede quedar esta cantidad de dinero, porque además es que hablamos de un montante muy grande. 112 millones de euros dan para mucho, ¿eh? Con esta demagogia de la izquierda nos empezarían a decir la cantidad de familias que podrían calentarse este invierno con esos 112 millones de euros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, si tiramos de demagogia, podríamos hacer la que quisiéramos, ¿no? Es una cantidad, yo creo que suficientemente pero no es demagogia. Abultada. Benjamín, claro, no es demagogia, es un hecho. Sí, es un hecho, pero realmente 112 millones de euros en el presupuesto de un país, si realmente estuvieran empleados en algo que tuviera sentido. Y un que fuera hospital, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso dice, fíjate, claro. Un hospital y medio. Un hospital y un cuarto, perdón. Exacto. Lo que no puedes es criticar que se haga un hospital público por menos dinero que eso, ¿no? Y luego que te parezca muy bien que se repartan graciosamente y caprichosamente 112 millones de euros a los medios de comunicación. Oiga, pues por muy periodistas que seamos nosotros, por muy bien que nos pueda venir indirectamente a nosotros como periodistas, a nuestro gremio, que se reparte ese dinero, la verdad es que, primero, es un poco de chantaje. Segundo, debería avergonzarnos un poco que tengamos que vivir de ayudas estatales. Y, en tercer lugar, lo mínimo que podríamos exigir es que eso sea totalmente transparente, equitativo y que nos explique muy bien hasta dónde va el último céntimo de ese dinero. Porque, claro, hay muchos sectores, además, que están pasándolo muy mal, ¿no? Y que también podrían decir, oiga, ¿y yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con este bar que nos están restringiendo los horarios? Si nos quieren ayudar, hay otras formas para ayudarnos. Claro, hay otras por ejemplo, fórmulas. ¿nos pueden bajar los impuestos? ¿Nos podrían bajar los impuestos? Por ejemplo, podrían dar créditos ICO, como están haciendo con algunos otros sectores. En fin, yo creo que el sector de medios de comunicación es un sector más de la economía, ni más ni menos. Es un sector importante porque es verdad que vigila al gobierno, teóricamente, y ejerce el derecho a la información de los ciudadanos, pero debería ser tratado como otro sector más desde el punto de vista económico, ¿no? Y no sin ningún tipo de favoritismo. Las ayudas que pueda haber para otros, pues también para los medios de comunicación, pero no estas ayudas encubiertas, que es al final de lo que estamos hablando, ¿no? De ayudas encubiertas con una motivación de fondo pues muy sospechosa. Claro, no sabemos si los que ayudan es a los medios, que también... Y también a ellos mismos, ¿no? O a ellos mismos, se ayudan a ellos mismos. Se ayudan a ellos mismos, fundamentalmente, ¿no? Por eso decía que es matar dos pájaros de un tiro. Ayudas a los medios de comunicación que están heridos y que no te pueden decir que no, y te das todo el autobombo, que es de lo que vives, además, porque este gobierno, ¿de qué está viviendo desde el inicio de la legislatura? Es un gobierno especializado en vender humo, en vender propaganda y en colocar sus mensajes, que lo hace muy bien, eso hay que reconocerlo. Pero claro, si tú tienes el instrumento de poder repartir esta regalía de millones entre los medios de comunicación, también es relativamente fácil manejar los mensajes. Eso es. Pues lo vamos a dejar aquí. Benjamín López, presidente de APAE, Asociación de Periodistas y Analistas por España. Gracias por estar con nosotros.
Pues gracias y seguiremos muy atentamente, porque verás cómo estos 112 millones tienen reflejo luego en las informaciones que nos llegan a todos, que esa es la tristeza, claro. Mira, yo me acuerdo, no voy a decir que, una televisión que tenía un cartelito que decía, lo estamos consiguiendo. En hashtag, claro. lo estamos y tanto consiguiendo. Que lo están consiguiendo. Algunos en la primera ola, Sí. En la primera ola. ¿Cuánto cuesta esos cartelitos? Pues ya veremos. Benjamín, un fuerte abrazo, gracias. Otro para ti, hasta luego. De hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negri?